Estamos a 3 semanas de las elecciones del 6 de junio y uno de los temas que más preocupan es la posible intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, sobre todo a través de los candidatos muy cuestionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Para analizar este tema le doy la bienvenida a Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Y el periodista Roberto Roch. Roberto, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Muy buenas noches. Un gran gusto, Leo. Muchas gracias. Igualmente, Luis Carlos Ugalde. Bueno, empecemos si quieres contigo, Luis Carlos. Desde luego, el caso más conspicuo, más presente que tenemos es el del candidato del Partido Verde y el Partido del Trabajo en San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, mejor conocido como El Pollo, quien ya estuvo en la cárcel por presuntos vínculos con el crimen organizado, salió por fallas en su debido proceso, pero ahora es el candidato que va de puntero en las encuestas, Luis Carlos. Así es, Leo. Ricardo Gallardo puntea en algunas de ellas y Ricardo Gallardo puede ser el siguiente gobernador de San Luis Potosí. Y me parece que este es uno de los asuntos más graves, no solo para San Luis Potosí, para la seguridad nacional de México, porque este es un modelo diferente de cómo el crimen organizado puede infiltrarse en la política. En México hemos tenido varios casos de gobernadores que han sido sobornados por el crimen organizado para poder facilitar el negocio, el trasiego de drogas, entre otros. En Tamaulipas hemos tenido varios casos de estos, pero lo que está ocurriendo en San Luis Potosí puede ser la primera ocasión en que un representante, un jefe de una facción del crimen organizado, se postula como candidato, usa su popularidad, usa su dinero en efectivo para ganar una elección. Si ese modelo prevaleciera y si ese modelo es exitoso en San Luis Potosí, otros grupos del crimen organizado de otras partes del país podrían decir, mira, ¿para qué sobornamos políticos si nosotros podemos lanzar a nuestros propios candidatos? Y podría instaurarse un modelo que se conoce como el narcopopulismo, que es el hecho de que representantes del narco populares y con mucho efectivo pueden fácilmente ganar elecciones, y esto me parece de la mayor gravedad para el país en esta elección. Roberto, ¿quién es Ricardo Gallardo? ¿Por qué no nos das la radiografía de este personaje? Ricardo Gallardo es miembro de una familia que tuvo su origen en el municipio metropolitano de San Luis Potosí, de Soledad de Doblado. Su padre fue alcalde de este municipio y también fue alcalde de la capital del estado, de San Luis Potosí. Se trata de un municipio que recibió, Leo, todos los giros negros de la capital del estado, cuando se buscó disminuir que en esta ciudad, en la ciudad capital, estuvieron espacios de prostitución o de cantinas, de centros nocturnos, y así dio también paso la constitución de un vector muy importante de venta de drogas en Soledad de Doblado. Ese es el origen fundamental del capital de la familia Gallardo. Controlar este municipio que han dominado por muchos años. Han intentado, como bien se ha dicho aquí, tener también control sobre la capital del estado y ahora buscan la gubernatura. Ricardo Gallardo, así lo describiste correctamente, hace 6 años fue detenido, señalado por la entonces Procuraduría General de la República de nexos con el narcotráfico, en un expediente que he podido yo consultar, muy documentado. Sin embargo, en su momento, el juez de la causa sobreseyó el tema, pese a las evidencias disponibles. Esto ocurrió justo en estas alturas del partido. Hace 6 años él estuvo preso durante algunas semanas, después salió en libertad. Coincido con Luis Carlos Ugalde de que se trata muy posiblemente del caso más evidente de una intromisión del crimen organizado en una campaña político-electoral. Sin embargo, Leo, yo creo que es muy importante, Luis Carlos, subrayar que esta candidatura de Gallardo estuvo a punto de ser la candidatura oficial, es decir, la candidatura de Morena.
Mario Delgado, presidente de Morena, estuvo en San Luis Potosí hace algunos meses y firmó una alianza con el Partido Verde, ya con la candidatura de Ricardo Gallardo a la vista. Esto se frustró porque órganos internos de Morena revirtieron esta alianza y obligaron a Mario Delgado a buscar un candidato alterno. Sin embargo, hay muchos indicios, muchas evidencias de que lo que ocurrió ahí fue un pacto entre Morena y, yo diría, entre la Cuarta Transformación, la autodenominada Cuarta Transformación, con este personaje, a raíz de un grupo originalmente del PRD, que formaba parte de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, y que junto con Ricardo Gallardo y otros, un grupo de aproximadamente 5 o 6 diputados, votaron en favor de Morena en cuestiones fundamentales ligadas al presupuesto federal. Me da la impresión de que Morena ha tratado de honrar ese pacto a un costo enorme y que le ha ido abriendo espacio a Ricardo Gallardo para fortalecer su candidatura en demérito incluso de la candidatura formal de Morena en San Luis Potosí. Así es. Y bueno, una de las preguntas que a mí me han hecho y la verdad no he sabido contestar a cabalidad, Luis Carlos, Roberto, es ¿por qué la popularidad de este personaje que a todas luces pues tiene un expediente muy negro que despierta muchas dudas de realmente si está o no vinculado al crimen organizado, si es el crimen organizado más bien? ¿A qué se debe su popularidad, Luis Carlos? Bueno, se debe a una mezcla de clientelismo y que populismo. Ricardo Gallardo es un tipo que comunica muy bien. Tú ves sus spots y es alguien que se ve del pueblo, que habla con franqueza, que recorre las calles, que abraza personas. 2, durante la gestión de su familia del municipio, desde 2009 básicamente el papá y el hijo han controlado la zona de Soledad y han usado mucho dinero en efectivo para regalar útiles escolares, regalar tortillas, regalar garrafones de agua. Durante esta campaña el flujo de efectivo es impresionante, es el candidato que más dinero tiene en San Luis. Entonces, este modelo de populismo, de clientelismo genera popularidad. Y la verdad es que en México, en todas las regiones donde hay narcotráfico, la gente tiene aprecio porque es un modelo aspiracional, Leo. Y si además es alguien simpático, pues claramente la gente no le importa porque lo ve como un representante del pueblo y además le perdonan que sea un poco narco. Hay una parte aspiracional que hace que la cultura del narco sea algo apreciado. Entonces, por eso es que las críticas le han hecho poca mella, sobre todo en donde opera. Yo creo que en San Luis Potosí, capital, y en otras regiones del país, debiese haber una reflexión más profunda. Más allá de que la persona es talentoso político, es simpático, es agradable y reparte dinero, tenemos que pensar si este es el tipo de modelo populista que tenemos. Ya estamos viendo los desafíos que implica el populismo en sus diversas facetas en el ámbito nacional. Pero el narcopopulismo, Leo, es otra dimensión que no conocemos en México. En Colombia lo vivieron hace 20 o 30 años cuando el narco, en el propio Pablo Escobar, empezaron a hacer política directamente. Y esto en México todavía no se ha intentado y este puede ser el inicio de una fase muy oscura de la política mexicana. Ahora, Roberto, tú decías, esto parece haber cierto tema, cierta coincidencia con el partido gobernante, con Morena, en la candidatura de Gallardo, pero supongo que debe de haber otros dentro del gobierno y fuera del gobierno que están preocupados por la posibilidad de que llegue a ser Gallardo gobernador de San Luis Potosí. Y me refiero desde luego a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la Embajada de Estados Unidos, en fin, hay muchos que no quisieran ver la llegada de un gobernador con estas características, supongo, Roberto. No le gustaría que fueran más, Leo. Yo creo que la circunstancia de Ricardo Gallardo es producto de una coalición de intereses muy singular y muy perversa. Hay que subrayar que Ricardo Gallardo no es un narco de pistola al cinto, pantalones vaqueros y botas norteñas. Es una nueva generación, digamos, de personajes, un poco lo que describe Luis Carlos Ugalde, una apuesta a limpiar, digamos, o purificar la imagen del narcotráfico tradicional. Cuando uno revisa la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera
ante la Fiscalía General de la República, no encuentra directamente trasiego de drogas o espacios donde se vendan narcóticos. Lo que encuentra es una enorme cadena de empresas lavadoras de dinero, factureras, y encuentra también, y aquí es tal vez lo más preocupante, encuentra también sociedades de los Gallardo con capitales importantes de empresarios regionales, apellidos ilustres en San Luis Potosí, apellidos de la aristocracia potosina, que allá les han llamado por décadas los curros, ¿no? Entonces, de repente, está una empresa donde el señor Gallardo es socio de otro señor que es un desarrollador inmobiliario o es propietario de medios de comunicación o tiene empresas de otro rubro. Y hay que subrayar, Leo, que en este momento, especialmente en la capital del país, se está dirimiendo dos visiones sobre el desarrollo urbano de la capital. Y hay un enorme apetito por parte de un consorcio de medios inmobiliarios, de empresas inmobiliarias, para abordar una sierra y dedicarla a la construcción de vivienda para los próximos 30 años. Eso va a ser una decisión que tome el próximo gobernador, y parece haber una alineación de fuerzas entre empresarios desarrolladores y los Gallardo en favor de este proyecto, mientras que hay otros personajes de la vida pública en contra de este proyecto. En una visita reciente del presidente López Obrador a San Luis Potosí, un grupo de académicos y de activistas sociales le pidieron declarar esa sierra como zona protegida. Incluso el gobierno de López Obrador ya tiene un anteproyecto para una resolución en este sentido, que puede llevarse a buen término o puede quedar abandonado en los cajones de alguna oficina pública. Pues es que, ya tenemos que concluir, Roberto o Luis. Parece que se están alineando las estrellas, y la historia que ustedes nos están contando, Roberto, es de una complicidad de la sociedad, de empresarios, de autoridades, de políticos, en fin, para que se den las condiciones de tener a este personaje nada menos que gobernador de uno de los estados más dinámicos desde el punto de vista económico, Roberto. Bien, no es muy difícil, y ya quedó demostrado justo el día de ayer, con el caso de Nuevo León, que yo creo que puede ser igual de delicado o más, ¿no? Cuando el gobierno federal decide intervenir en contra de dos candidatos, uno de los cuales también tiene muchas evidencias de uso de dinero de origen ilícito, por la vía del outsourcing y por la vía del lavado de dinero, según la denuncia en poder a través de la Fiscalía, lavado de dinero para grupos del crimen organizado. Estamos, Leo, creo yo, frente a un vuelco que no hace más que recordarnos las películas del Padrino, donde dicen es que tenemos que ir limpiando nuestra imagen, tenemos que irnos dedicando a otras empresas, aunque atrás del todo, en su origen y en su expresión real, esté el crimen organizado. Un último comentario, Luis. Yo quiero añadir algo muy importante en esta historia de un riesgo enorme para San Luis Potosí y el país. Es el Partido Verde. El Partido Verde es un partido oportunista que, así como estuvo con Peña Nieto y estuvo con Fox, ahora se ha alineado con Morena. Y el Partido Verde, que controló el gobierno de Chiapas durante mucho tiempo, ahora están buscando una nueva caja chica. Ya han encontrado en Ricardo Gallardo, que antes era militante del PRD y ahora lo es del Partido Verde, un aspirante que puede ser gobernador, y a partir de ahí el Partido Verde tener una nueva base regional de operación. Cuando uno analiza lo que ocurrió en Chiapas, el sexenio que gobernó Manuel Velasco, uno descubre enormes irregularidades y denuncias que ha habido sobre malos manejos presupuestarios. De hecho, de ahí viene mucho de lo que se supone financió la campaña de López Obrador en 2018. Pues bien, San Luis Potosí se puede convertir en la próxima caja chica del Partido Verde para operar regionalmente. Y el Partido Verde ha escogido a este candidato como su oportunidad para hacerlo, sin importar sus calidades personales, morales o profesionales. Y me parece que este oportunismo del Partido Verde, que está haciendo alianza con Morena y con Mario Delgado, es parte de este problema que puede hacer de Gallardo el próximo gobernador. Por cierto, como dice Roberto, Mario Delgado quiso que Morena apoyara a Gallardo para gobernador en San Luis. Cuando no pudo,
Lo que sí logró hacer, y es importante que la gente lo sepa, es que para diputados federales el Partido Verde y Morena van en coalición en San Luis Potosí, y todos esos candidatos a diputado federal en San Luis los puso Ricardo Gallardo, de tal forma que quien vote por Morena en San Luis Potosí estará votando por la familia y el control de los Gallardo en San Luis Potosí. Vaya historia, Luis Carlos, Roberto, qué barbaridad. Vamos a darle seguimiento, desde luego, muy preocupante esto, no solamente para San Luis Potosí, sino para todo el país. Gracias, Luis Carlos Ugalde, gracias, Roberto. Gracias, Leo. Gracias a ti, Leo. Pues muchas gracias a Luis Carlos Ugalde, a Roberto Roch. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.